Y nosotros le damos la bienvenida a Víctor Fuentes. Él es economista principal del Instituto Peruano de Economía y justamente con él analizamos esto con lo que habíamos abierto el comentario en el programa. Hace mucho tiempo que este cuento de las cuerdas separadas de la economía y la política no existe. Creo que siempre fue falaz y hoy nos damos cuenta de que cualquier cosa que ocurre en política repercute claramente en la economía de un país, ya sea por razones concretas o por percepciones, que para el caso de la economía a veces da un poco lo mismo. Basta que la gente se asuste porque cree que hay una crisis para que se produzca una crisis. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Muchísimas gracias. Lo nuestro no es un espejismo. Estamos en crisis. Y estamos en crisis producto de una recuperación económica que no se dio al 100% post-pandemia, porque se ha visto antes, durante y después de la pandemia acompañada de crisis política. Sin embargo, Víctor, creo que no habíamos visto un nivel de convulsión tan fuerte como la que estamos viendo los últimos meses, semanas, ¿no? Cuéntanos un poco las perspectivas económicas, cuánto les ha cambiado el tablero a los economistas que estaban mirando las posibilidades de desarrollo del Perú a corto plazo. Muchísimo, muchísimo. Como bien mencionas, por ejemplo, el clima de conflictividad social, este pico que no veíamos hace por lo menos 5 o 6 años, y el nivel de incertidumbre política que lo mide The Economist no tiene precedentes hasta 1948. Como bien decías al principio, no hay cuerdas separadas entre política y economía, hay una relación muy fuerte, muy estrecha, y por más que nos tapemos los ojos no significa que vaya a desaparecer. Claramente nos ha pasado factura. Hemos pasado de tener un crecimiento en el primer semestre del 2022 de más o menos 3.5%, y la velocidad de crecimiento ha pasado de 3.5 al segundo semestre más o menos por debajo del 1.7%, ¿no? Lo cual significa que en promedio habremos crecido el año pasado solamente 2.6%. Sin contar las protestas de diciembre, podríamos haber crecido un poquito más, quizás 2.7, 2.8%. ¿Qué tan grandes estos? Son más o menos 1.750 millones de soles. Es un montón. Es un montón de plata. Exactamente. Claro. A veces uno maneja en economía, los que no sabemos, estos puntos como 2.7, 2.8. No. En materia económica y sobre todo en lo que cuesta la plata en un país, eso es un montón de plata. Un punto es un montón de plata, ¿no? Por supuesto. Si queremos tratar de entender, por ejemplo, 1.000 millones de soles, no es exactamente lo mismo, pero para tener una idea de qué tan grande es más o menos el presupuesto de un programa social como Juntos, al año. Al año. ¿No? Entonces, esta fuerte desaceleración que hemos visto ya mucho más claro durante el segundo semestre, definitivamente podría tener un aterrizaje un poco más severo todavía durante el primer trimestre del 2023, debido claramente a las protestas y cómo eso ha frenado en la economía. Del otro lado, del lado de los hogares, ya hemos visto hoy cómo las cifras de inflación han salido mucho más altas de lo que se esperaba para enero, y más allá de las cifras para Lima, lo que preocupa son las cifras de las provincias. Todavía no han publicado las cifras desagregadas, solo tenemos Lima versus el nacional, pero las cifras del promedio nacional, es decir, si Lima está por debajo, el resto de regiones tiene que estar en promedio bastante por encima, ¿no? Las cifras del resto de regiones están probablemente en niveles que no veíamos, en algunos casos de manera histórica, en los últimos 25 o 30 años. Y claramente hemos visto cómo en regiones como Madre de Dios, Puno, Cusco, hay algunos precios de los alimentos que se han cuadruplicado, triplicado, por no decir que hay algunos otros que simplemente no había un suficiente nivel de abastecimiento. Ahora, Víctor, hay un tema que creo que es bastante sui generis en este conflicto que estamos viviendo, que en ese sentido sí me hace recordar mucho lo que pasaba en los 80 y en los 90 con el terrorismo. Y es que normalmente hemos tenido conflictos, pero normalmente se dan en una zona, ¿no es cierto? En las Bahamas, ¿no es cierto? En Tía María, en Bagua. Normalmente la conflictividad está localizada porque responde a una condición de un sitio X. Es extraño que te explote un país por los aires. Y en este momento decimos el sur, pero no, ha sido mucho más que el sur. Y tenemos focos de conflicto, de conflictividad, ahora en Huancayo, se acaba de liberar Ica, pero en cualquier momento regresa, Puno, Arequipa, Madre de Dios. Y eso me imagino que afecta distintas actividades productivas, ¿no es cierto? Le golpea en el corazón no solo de una mina o de varias minas, sino de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, etcétera, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y para tener una idea, una perspectiva de qué tan grande ha sido ese impacto, podemos mirar 3 sectores principales. Primero, agroindustrial, ¿no? Los trabajadores industriales del sur, principalmente de Ica, han perdido más o menos
entre un cuarto y la mitad de su salario de enero, producto de que ellos trabajan el día a día. Entonces, en la medida en que no trabajen 1 o 2 semanas, no se les paga 1 o 2 semanas. Eso es del lado de los trabajadores. Del lado de la producción, es temporada de cosecha de uvas, y las uvas las puedes dejar en el árbol un poquito más, pero después se te malogra. Si no la sacas, si no la exportas ahora, se malogra. Ahí hay pérdidas que todavía estamos por revisar, estamos atentos a las cifras que publica el Midagri para ver qué tanto se ha perdido. El otro sector clave ha sido turismo, ¿no? Bueno, el turismo está por los suelos. Totalmente. Por los suelos. Y le va a costar muchísimo trabajo sacar cabeza, ¿no? La reputación que hemos perdido en el sector turístico probablemente nos tome años. La seguridad, el respeto hacia el turista y sus planes se ha perdido totalmente en estos últimos 2 meses. Y recordemos, Víctor, que venir de Europa al Perú, a Machu Picchu, no es un viaje que tú planeas con tu familia sentado en una mesa y sales para pasajes. La gente se prepara con un año de anticipación. Por eso es que las cancelaciones van para todo el año, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Y no hay que olvidar que los más afectados son empresarios más pequeños. Así es, ¿no? así es. Dentro del sector turístico, que emplea más o menos a 1.5 millones de trabajadores en el Perú, entre empleos directos e indirectos, más del 99% de las empresas son pymes. Entonces, el impacto de la paralización, de las protestas y cómo ha afectado a diferentes sectores va a terminar afectando a los más vulnerables, tanto empresarios como trabajadores. Y el tercer sector que podemos mencionar, y bien dado el preámbulo, es minería. La producción minera es una de las pocas actividades que no había recuperado el nivel prepandemia. Recién a partir del inicio del proyecto Quellaveco, el enorme proyecto de más de 5.500 millones de dólares en Moquegua, que amplía la frontera de producción de cobre en más o menos 15%, es que hemos podido emparejar los niveles prepandemia. Sin Quellaveco seguíamos por debajo. Sobre eso hemos visto cómo Quellaveco nos tendría que estar haciendo millonarios. En un contexto que el precio del cobre está altísimo, ¿no es cierto? Nos está compensando. El problema es que estamos perdiendo el potencial de, por ejemplo, cómo las Bambas viene operando el 2022 casi que a la mitad del potencial al que podría producir. Más o menos podría producir 450.000 toneladas al año y ha venido produciendo más o menos 250.000 toneladas. Si hubiéramos podido permitir que las Bambas produzca al potencial, estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares en exportaciones durante los últimos 2 años y con los consecuentes ingresos adicionales tanto de canon, regalías como impuesto a la renta, ¿no? Y el resto del circuito económico que se hubiéramos podido beneficiar en Apurímac. Entonces, estamos hablando de un impacto muy, muy grande, con efectos en el corto plazo, pero también con consecuencias y secuelas en el mediano a largo plazo, en la medida en que acá estamos hablando de la confianza y la incertidumbre, y como más o menos que la incertidumbre le ha venido ganando la confianza en los últimos meses. Una cosa que nos cuesta ver es que cuando se rompe la cadena de pagos, porque el agroexportador que no logra mandar su uva a China no va a pagarle o no va a comprarle las habas que necesitaba para hacer la cosecha y tampoco va a comprar los guantes que necesitan los trabajadores, y entonces se va armando, ¿no es cierto? Y entonces el señor, él se queda con sus uvas, el señor que había hecho sus guantes se queda con sus guantes, el que tenía las habas se queda con sus habas, y a la vez se queda con un empleado que trabajó horas, al que no le puede pagar porque a él no le pagaron, y la ruptura de la cadena de pago siempre golpea más fuerte al último de la fila, ¿no es cierto? Que siempre es un microempresario, ¿no? A veces se cree, que los grandes empresarios se frieguen y que pierdan plata. No son, ellos son los que normalmente tienen más espaldas para soportar una crisis, ¿no? Totalmente de acuerdo. Proporcionalmente los pequeños se ven mucho más afectados. Nosotros calculamos que por cada empleo que se genera en minería se generan otros 8 empleos en diferentes sectores relacionados a la minería. Esos otros 8 empleos están muy relacionados a pequeñas y medianas empresas. Ni decirte el turismo. Al turismo le golpea al niño que vende, a la mamá que vende monederos en la plaza de armas, o sea, ¿no? Y que los ha tejido en la noche. A esa señora le golpea el hecho de que el turismo no tenga el desarrollo que necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo que vaya a tardar en recuperarse definitivamente también va a significar una perspectiva de largo plazo en la que los ingresos van a ser mucho más bajos. Y todo esto, Víctor, hay que decirlo además, en un contexto en que todo ha sido un desastre, pero incluso en el gobierno de Castillo, que ha sido una pesadilla, la economía no se zarandeó, es decir, no se tomaron decisiones extremas, no se cambió el modelo económico, no se petardeó la política macroeconómica, o sea, incluso con un modelo que ha
tratado de sostenerse en medio de una coyuntura enloquecida, incluso en ese caso la economía se vio afectada, ¿no? Sí, eso es un claro reflejo de cómo nuestros pilares macroeconómicos son muy sólidos, nos han permitido atraer inversiones, menos, pero todavía tenemos inversiones, mantener un nivel de inflación bajísimo comparado con otros países. Estamos hablando de una tasa de inflación en el Perú más o menos 8% y en otros países están a doble dígito. En Brasil están por encima del 13, 14%, ¿no? Mal que bien, las políticas fiscales funcionan, ¿no? Entonces, pero no aguantan tanto. No. Y sobre todo, no te dan tanta estabilidad, ¿no es cierto, Totalmente Víctor? de acuerdo. ¿No? Y hay un potencial enorme en el que estamos perdiendo. Deberíamos estar creciendo nosotros fácilmente en una tasa de entre 4 y 6%, y el horizonte que calcula, lo que calcula el Banco Central en el horizonte de mediano plazo es de casi 3%. Vivimos años de bonanza económica, de un manejo de la economía responsable, además con un favorecimiento que les tocó por lo menos a algunos gobiernos con precios de minerales internacionales muy altos. Tal vez lo que estamos pagando el día de hoy es, como digo yo, haber vivido como un nuevo rico, ¿no? Es como cuando te cae, empiezas a ganar un montón de plata y te compras un Porsche y no te aseguraste de que tu casa tenga, no sé, agua y desagüe, o no te ocupaste de pagar un seguro médico. Si de algo sirven estas cosas, debería ser para tomar conciencia de que el gasto público, si no se gasta eficientemente, te pasa factura de la manera más insospechada, ¿no? Y eso creo que la pandemia además dejó clarísimo que esa deficiencia no es circunstancial, no es un detalle, te cuesta la vida, ¿no? ¿Tú crees, Víctor, que veamos algún cambio en términos de manejo de presupuestos, de inversión del dinero, más responsable, más eficiente en el Perú? ¿Tú crees que eso se pueda dar o no tenemos gente capacitada para hacerlo, que puede ser una desgracia también, ¿no? Ojalá que sí. Yo quisiera empezar por lo que comentas al principio. El problema no es de falta de recursos. Tenemos recursos fiscales, y para volver a un ejemplo concreto como Las Bambas, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho ha pasado un presupuesto en los últimos 10 años de 20 millones a más de 200 millones de soles solamente para inversión pública. Sin embargo, Chalhuahuacho todavía mantiene severas brechas sociales, lo cual nos da una idea, y eso ocurre en Chalhuahuacho, así como en otros distritos y provincias también, de cómo el problema en realidad es la gestión pública. Y la gestión pública no se va a resolver de la noche a la mañana, porque es un tema de personas. Ahí sí tenemos un tema de capacidad de personas, ¿no? Totalmente. Y tampoco se va a resolver con un cambio en la Carta Magna, porque al final el papel aguanta todo, ¿no? Claramente el foco y el problema principal que tenemos es la gestión pública. No tenemos operadores de inversión pública capacitados. Hay que rescatar, sí, el esfuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas para este año de tratar de acompañar a las nuevas autoridades subnacionales para evitar que la inversión pública, normalmente ocurre, en el inicio de cada periodo de gestión, se cae. Se cae fuertemente, como 3.000 millones de soles en promedio, y este aporte de capacidades del Ministerio de Economía tiene un impulso de como 100 millones de soles para tratar de evitar de que esta falta de capacidades le pase factura a la inversión pública, considerando que fuera de Lima la inversión pública está muy relacionada al PIB y el sector construcción. Dinamiza mucho la inversión pública, las economías locales a través del sector construcción. Y en ese sentido es importante ese aporte. Ahora, ¿en qué medida solamente el MEF va a poder sostenerlo? Pues es difícil, ¿no? Tenemos más... Y hay que decirlo, creo que este discurso, Víctor, y tal vez con eso podríamos ir cerrando, este discurso de las autoridades locales, sí, ya sabemos que han sido un desastre. Se otorgó presupuesto y se delegó facultades antes de asegurarnos que había una tecnocracia en regiones capaz de manejar ese dinero. No tiene ningún sentido seguir publicando las pésimas cifras de ejecución de los gobiernos locales, cuando hay que decir que muchas ejecuciones de ministerios también han sido deficientes, pero en fin, ya sabemos que el problema está ahí. El asunto es cómo lo vamos a resolver. Hay capacidades suficientes en el Perú, se tiene que fortalecer, servir, se tiene que profesionalizar el manejo de los recursos, que no tiene nada que ver con la autoridad política. El político es un político, pero tiene que tener al lado un gerente que sepa invertir ese dinero, ¿no? Totalmente de acuerdo. Buena parte de la solución pasa por fortalecer efectivamente la capacidad del servicio civil. En la medida en que podamos tener mejores funcionarios públicos más preparados, vamos a tener una mejor gestión pública, pero creo que también hay una cuota de responsabilidad ciudadana, ¿no?
al final y al cabo somos nosotros los que ponemos cada 4 años a los alcaldes y gobernadores regionales en sus sillones. ¿Sabes qué, Víctor? Entiendo el argumento y de varias veces lo refrendo, pero la mayoría de veces no sabes por qué. Porque cuando ves un pésimo alcalde y te vas a ver la oferta que tenía esa población, si todo el menú es un desastre, te vas a comer un pésimo plato de todas maneras, ¿no? Entonces, eso también hay que mirar. Y hay también el funcionario que parecía probo, a todos nos ha caído, ¿no? Que parecía honrado, y al final se sentó ahí para robar y para repartirse la plata con su familia, ¿no? Sí, hay una responsabilidad del ciudadano, pero creo que la oferta tiene que mejorar de todas maneras, ¿no? Definitivamente. De todas maneras. Bueno, Víctor, probabilidades de pérdida de empleo, de incremento de desempleo, ¿hay alguna proyección al respecto en este momento? En general, nuestras proyecciones para el crecimiento económico de este año estaban en 2.1% antes de diciembre. Estamos pensando que podría ser un poco menos y en ese sentido también podríamos esperar una menor generación de empleo formal. Ahora, ¿cuánto? Todavía no tenemos las cifras listas, pero para tener una idea, buena parte de la recuperación del empleo formal ha sido a partir del aporte del sector agroindustrial. Pero tanto la generación del empleo en el sector agroindustrial como el empleo total ya se ha venido desacelerando fuertemente. Ha pasado de crecer como entre 9 y 8% a crecer a un poquito más de 5%. Entonces, para este año con perspectivas de inversión privada mucho más complicadas, la confianza empresarial acumula más o menos 21 meses en terreno pesimista, es algo que no se había visto nunca. Seguramente vamos a tener un ajustón en la generación de empleo para el 2023. Y esto es sumamente importante porque los salarios están, en términos nominales, es decir, sin considerar la inflación, todavía por debajo del nivel prepandemia. Y la inflación se va a mantener todavía alta durante el 2023. Entonces, los salarios reales, la capacidad adquisitiva de los hogares, está por debajo del nivel prepandemia. Además, hay que decirlo, cuando hay mucha gente desempleada, el costo del trabajador baja. Porque por un puesto hay 4 dispuestos a tomarlo por mucho menos dinero del que hubieran exigido si hubieran sido trabajadores que eran indispensables en una coyuntura. Cuando hay mucha gente desempleada, desgraciadamente nadie es indispensable. Gracias, Víctor, por haber estado con nosotros y por tu análisis sereno de la realidad. Vamos a ver, que ojalá las cosas mejoren. Lo cierto es que hemos estado en la lona un montón de veces y hemos salido. Lo que pasa es que qué flojera seguir saliendo, Víctor, ¿no? ¡Qué flojera! Es como que tú crees que ya no te va a revolcar la ola y te sigue revolcando. Tú dices, ya basta. Algún día tiene que dejar de revolcarnos la ola, ¿no? Sí, pero seguro que salimos. Seguro que salimos, eso sí. No nos vamos a ahogar, pero qué manera de hacernos difícil entrar un poquito más allá. Gracias, Víctor. Agua. De verdad que es abortador. Hemos tragado ya demasiada agua, efectivamente. Víctor Fuentes, el economista principal del Instituto Peruano de Economía, estuvo con nosotros.